Si nos da el tiempo, podemos al final de las presentaciones hacer alguna pregunta más sobre el tema. Bueno, ahora voy a invitar a Sebastián Dardanelli, que es doctor en Ciencias Biológicas, trabaja en el INTA Paraná. Coordina desde su puesto de trabajo distintos módulos del Proyecto Nacional del INTA, es docente ha sido y seguramente va a seguir siendo docente de distintas universidades. También capacita teniendo becarios, tesistas de grado y de posgrado, y por ende tiene una gran cantidad de publicaciones sobre el tema, y no solo publicaciones, sino algunos capítulos en libro y también material de divulgación. Y Sebastián nos va a hablar sobre revisión del potencial de las aves para dañar silobolsa en agroecosistemas del centro norte de Argentina. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer principalmente a las autoridades de la organización del Congreso, Pablo, Ricardo y toda la gente involucrada, Cisel también, por haberme dado la oportunidad de participar en este taller. Y bueno, les voy a hablar un poco, no hay en el tema de daño por aves en silobolsa, no hay demasiada información, por lo menos a nivel de trabajos científicos y evaluaciones técnicas estandarizadas. Por eso sí tengo experiencia en el tema de daño por aves en cultivos, pero poco o nada en esto de silobolsa. De todos modos, por eso también el título de la presentación es Revisión del potencial de las aves para producir daño en silobolsa en el centro norte de Argentina, ¿no es cierto? Vamos a hacer una especie de paso general por la potencialidad que tendría este problema en la Argentina, porque realmente no hay evaluaciones técnicas que lo demuestren irrefutablemente. Es un trabajo, esta revisión que hicimos con Sonia Canabelli, que es la coordinadora del grupo en el tema de daño por aves en agroecosistemas. A modo de resumen, entonces, vamos a empezar hablando de las condiciones que propiciaron y propician el crecimiento de especies oportunistas, ¿sí? Sabemos que las especies que pueden ocasionar daños en los cultivos son en general especies que han aumentado mucho su abundancia, sus niveles poblacionales como respuesta en general a los cambios de uso del suelo. Después, un poco de características generales del daño por aves en cultivos extensivos, que es lo que sabemos hasta el momento. Lo mismo con el tema de daño por aves en silobolsa, cuál es el estado de conocimiento hasta el momento a nivel nacional y a nivel mundial. Cómo debería ser un diseño de un plan de monitoreo con metodologías estandarizadas para realmente establecer primero fehacientemente que hay daño por aves y después lograr cuantificar ese daño, ¿no? Qué gravedad tiene. Y finalmente un repaso por alternativas de manejo en el caso, por supuesto, de que uno pudiera confirmar realmente que hay daño por aves. Estas son algunas alternativas de manejo que han sido utilizadas para disminuir daño en cultivos extensivos o en cultivos de frutales o ensayos que estimamos que pueden ser útiles para el tema de daño en silobolsa. Entonces, hablando un poco de los cambios en uso del suelo, como todos sabemos, en la Argentina y especialmente en los últimos 40 años ha habido una rápida expansión e intensificación de los cultivos. Esto ha traído aparejado, por supuesto, en el uso del suelo, tanto la expansión como la intensificación ha traído como consecuencias cambios a gran escala de la cantidad y disponibilidad de hábitats naturales para las especies silvestres. Y eso, sin lugar a dudas, ha ocasionado cambios en las abundancias naturales de estas especies, afectando negativamente a algunas y positivamente a otras. Un ejemplo, por ejemplo, es, si vemos un poco lo que ha sido el aumento y la expansión del cultivo de soja. También podemos ver un ejemplo de la expansión de los cultivos a una escala más pequeña. Estos son los alrededores de un pueblo que se llama Bobril, en el centro norte de Entre Ríos. Entonces, como decíamos, esto produce una serie de cambios, ¿no es cierto?, en las comunidades de aves, comunidades de mamíferos. Muchas especies son afectadas negativamente, muchas de ellas utilizan pastizales naturales y bosques naturales, algunas de ellas son controladoras naturales de las especies plaga, y algunas otras, por supuesto,
se adaptan a esos cambios, se adaptan a la sobreabundancia de granos y sobre todo las granívoras, que son muy oportunistas, pueden llegar a ser problemáticas y causar perjuicios en los cultivos, justamente por esa sobreabundancia y su capacidad para aprovechar este recurso. Mayormente en la región central de Argentina los problemas son con palomas y loros, ¿sí? No hay, o sea, hay algunos problemas con tordos, por ejemplo, en cultivos de arroz, pero no es tan grave como los problemas con los tordos, por ejemplo, en Norteamérica. Los daños por aves tienen ciertas características, ¿sí?, comunes. Principalmente, no todos los cultivos son afectados de igual manera. La soja, el girasol y el sorgo son los cultivos más afectados, y estos son afectados fundamentalmente en el estadio de emergencia y en la madurez muy cercano a la cosecha. La soja y el girasol son afectados en emergencia, y los cultivos maduros, el girasol y el sorgo, son los más afectados en la maduración. Este daño tiene también como característica general el ser muy irregular en el espacio y en el tiempo. También un poco lo que comentaba Marcelo, que también hay cierta irregularidad con el problema de roedores. Bueno, esto es también muy común en los problemas con aves. Son generalmente irregulares en el espacio y en el tiempo, o sea, difíciles de predecir también. En este caso hay irregularidad a escala de lote, por ejemplo. Acá hay 2 lotes que fueron seguidos en 2 fechas. Y un poco lo que se muestra acá son líneas de isodaño. Este sería un daño bajo, y las líneas internas van siendo cada vez progresivamente de mayor nivel de daño, ¿sí? Entonces se observa que aumenta a medida que avanza la fecha, pero a su vez que es muy irregular. Hay zonas donde no hay nada de daño y otras zonas donde se concentra un poco el daño. Un poco quizás respondiendo a los comportamientos de las especies de ser grupales y bajar en bandadas, ¿sí? Hay como un daño concentrado en algún punto que se va diluyendo hacia los costados. Entonces es muy irregular en el espacio a escala de lote, y también es muy irregular a escalas mayores. Por ejemplo, en este caso este es el departamento de Paraná y este es el norte de la provincia de Santa Fe. Acá se ha graficado con color más oscuro, son los lotes que tenían niveles de daño más alto. Y los que están rodeados por colores más claros, blanco y gris claro, tenían o no tenían daño o tenían niveles muy bajos. Entonces uno puede observar, en este caso, un lote con un alto nivel de daño, pero a su vez sumergido o rodeado de otros lotes que no tenían daño o tenían niveles muy bajos, ¿sí? Muy irregular. Lo mismo en el norte de Santa Fe. Los puntos rojos son donde llegó el daño a un 30-40% de pérdidas, y los puntitos verde claro son sin daño a un 5% de daño. Entonces podemos ver puntos que son lotes con un nivel de daño alto, rodeado de otros de un nivel de daño menor, ¿sí? Igual que en el departamento de Paraná, en el norte de Santa Fe también. Muy irregular, ¿sí? Algunos lotes con daño alto, rodeados al lado de otros lotes que no tienen prácticamente nada de daño, mucha irregularidad. Eso también lo encontramos cuando seguimos y hacemos evaluaciones a través de los años. Hay años donde hay zonas que hay lotes particulares que tienen mucho daño, y a lo mejor al año siguiente cambia totalmente la realidad y de repente sobre todo las palomas, que son muy móviles y hacen movimientos estacionales buscando las condiciones más adecuadas de abundancia de alimento y de refugio, pueden moverse a otros lados, o sea que también son irregulares en el tiempo los patrones de daño. Otra de las características del daño por aves, esto es una característica que esta y la anterior son características que no solo se dan en Argentina, sino en trabajos que hay por ahí en Norteamérica y en otros lugares del mundo. También hay una cierta tendencia a que el daño sea sobreestimado, ¿sí? Generalmente el daño del borde no es el mismo que el del centro del lote, y el del lote no es lo mismo que el del resto del establecimiento. Entonces no se puede extrapolar lo que uno observa en el borde del lote a todo el lote, ni lo que uno observa en un establecimiento a toda la región, ¿sí? Es necesario hacer una evaluación intensiva en el lote, y si se quiere un dato de nivel regional, hay que hacer una metodología estandarizada que refleje el daño que se produce a nivel regional. O sea que por eso hay cierta tendencia a veces a sobreestimar este tipo de daño. Y otra de las cosas que ayudan a veces a que se sobreestime, no siempre, pero a veces se sobreestima, son los agentes causales del daño. Las aves son animales grandes, muy numerosos, muchas veces en el caso de los loros son muy vistosos, que producen mucho ruido. Entonces
Uno, y aparte son diurnos, o sea, coinciden en la actividad con nosotros. Entonces uno a veces adjudica, o por ser diurnos, adjudica daño de otras especies nocturnas a las aves, o por el hecho de ver tanta cantidad, una a veces sobreestima un poco el daño que pueden causar. Eso también nos ha pasado haciendo evaluaciones en lugares donde había mucha cantidad de palomas, y después cuando hicimos la evaluación intensiva de ese lote no había tanto nivel de daño. Lo cual no quiere decir que no exista, ¿no es cierto?, causas en las que hay daño elevado. Otra de las características del daño por aves es que, igual que pasa probablemente con mamíferos, pero con las aves con una capacidad de movilidad mucho mayor, es que es un daño que se ataca a distintas escalas en relación a lo que puede suceder con daños por insectos, malezas o enfermedades, ¿sí? No existe para las aves una única solución y tampoco hay una metodología que asegure el éxito, ¿sí? En el general, para el tema, abordar los temas de daño por aves, se requiere de una estrategia más integrada y de la utilización de varias alternativas de manejo juntas y combinadas. Y por supuesto, trabajar a escala más bien regional. En síntesis, entonces, podemos decir que las pérdidas ocasionadas por aves en cultivos, que es lo que nosotros tenemos más desarrollado, son heterogéneas en el espacio y en el tiempo, difíciles de estimar y pocas veces son evaluadas con metodologías estandarizadas, en parte también porque las metodologías son un poco más costosas en cuanto a tiempo, suelen ser sobreestimadas, lo cual no quiere decir que no existan casos en los que hay daño severo, y requieren un manejo planificado, estratégico y dirigido, más de tipo preventivo que curativo e integrado. Una vez es mucho más fácil hacer un manejo preventivo que una vez que tengo el establecimiento lleno de aves, lleno de palomas, de cotorras, tratar de sacármelas de encima, porque una vez que han asociado ese lugar como un lugar bueno para alimentarse, es mucho más difícil sacárnoslas de encima. ¿Qué pasa con el tema de daño por aves en silobolsa? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, se sabe bastante poco o casi nada y hay mucho más incertidumbre que certezas. En general, hicimos una búsqueda bastante intensiva y nosotros tenemos contacto con especialistas en daño por aves del USDA de Estados Unidos y también de Uruguay y otras partes del mundo. Y a nivel de estudios, prácticamente no hay estudios que evalúen específicamente a las aves haciendo daño, siendo las que hacen los huecos en las bolsas, y tampoco evaluaciones muy específicas de qué nivel de daño produce. Sí hay información en cuanto a reportes informales recogidos a nivel de extensión, ¿sí? De gente que dice, bueno, tuve problemas, las aves me perforaron el silo bolsa. Sí es a ese nivel, pero no se ha avanzado al punto de hacer evaluaciones específicas, monitorear los silos bolsas y determinar específicamente qué es lo que está pasando. Tampoco hay evaluaciones estandarizadas y, como dijimos, no hay muchos datos a nivel mundial. Algunos de los datos, reportes informales a nivel sobre todo de reportes de extensión. Hay un reporte bastante completo de estos autores del CSIRO de Australia, donde ellos evalúan una serie de problemáticas que tienen los silo bolsa en Australia. Y ahí hay reportes, por ejemplo, de aves como cuervos y cacatúas, que son aves muy grandes, sobre todo los cuervos de Australia son aves de tamaño casi de un carancho que tendríamos acá, aves muy inteligentes, tanto los cuervos como los citácidos, los loros, son probablemente las aves más inteligentes de todas. Entonces, son aves inteligentes que tienen picos muy fuertes y es probable que puedan hacer el daño en los silo bolsa. De todas maneras, inclusive estos autores en este documento de extensión no se animan a aventurar demasiado porque no tienen demasiadas evidencias de que las aves están haciendo el daño. Sí tiene más reportes de los productores de problemas con zorros, que es una son especies introducidas en Australia porque no eran nativos de ahí, fueron traídos de Europa para la caza. Y muchas veces son señalados los zorros como iniciadores del daño, y sí las aves inmediatamente llegando, apenas empieza a haber un poco de derramado de grano, llegan y empiezan a consumir el grano. También hay reportes de problemas con ganado suelto, ¿sí? Algunos problemas con ganado suelto que también dañarían
quizá accidentalmente los silobolsa, y ahí por supuesto que aprovechan las aves y llegan en gran cantidad a consumir el grano volcado. Algunos reportes de Estados Unidos, también a nivel de reportes técnicos, más bien de extensión, también hacen referencia a daño por aves. En algunos lugares, más bien a nivel de documentos de Internet, mencionan a los cuervos. Esta mañana, cerca del mediodía, una disertación del doctor Mayer, Dirk Mayer, menciona también un poco y mostró una foto inclusive que yo no había visto de daño por aves en silobolsa. Pero, por supuesto, son todavía a nivel de reportes así ocasionales, digamos. No hay un estudio, un seguimiento de qué pasa con las aves del silobolsa. Reportes informales para Argentina. Esto, bueno, algunos de los cuales fueron recogidos por Ricardo Bartosic y me los facilitó. Hay reportes, también sin demasiado detalle, de que habría problemas con palomas, loros, así sin especificar mucho la especie, gaviotas en la zona más cercana a la costa, y con caranchos, y en ese caso en el reporte de caranchos, los reportes dicen que se pararían y que accidentalmente con las garras, que son un poco afiladas, romperían los silobolsas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos es hacer un poco un análisis de las características de las aves, de su comportamiento, su ecología, sus adaptaciones, para saber si, como no tenemos evidencia directa, si potencialmente sí lo podrían hacer, ¿sí? Si están realmente adaptadas y si podrían producir daño en el silobolsa. En el caso concreto de las palomas son animales que están adaptados fundamentalmente para recoger granos desde el suelo, ¿sí? Inclusive las que producen daño en cultivos como girasol y como sorgo, es un daño que hacen sobre todo porque se produce maduración en época donde no hay mucho grano en el suelo. Eso me ha tocado experimentarlo personalmente. Están siguiendo algunos, por ejemplo, lotes de sorgo, estar evaluando daño y como las palomas generalmente no tienen mucha fuerza, el daño crece exponencialmente hacia el momento de cosecha, porque esperan que el grano esté bien seco para poder extraerlo porque no tiene mucha fuerza en su pico. Pero cuando he estado siguiendo lotes de sorgo, por ejemplo, y evaluando cómo producían el daño, si de repente empezaban a cosechar maíz o algún otro cultivo en los alrededores, desaparecían las palomas. O sea que si tienen la opción de recoger grano del suelo, siempre lo van a preferir a hacer una cosa de fuerza, de extraer los granos de las plantas en pie. Entonces, tienen un pico, por eso tienen un pico muy débil y patas que usan para caminar y apoyarse, no son capaces de producir un daño importante con las patas. Entonces, nosotros pensamos que la probabilidad de que produzcan daño en silobolsas es realmente baja, pero que sí podrían aprovechar el grano esparcido y volcado por mar sierra de las bolsas o por otro animal haciendo daño en el silobolsa y las palomas al detectar eso acercarse a consumir el grano volcado, ¿no es cierto? En el caso de los loros, estos son animales que ecológicamente, evolutivamente estarían más adaptados para producir daño en todo tipo de cultivos. Son animales que naturalmente están adaptados a posarse sobre plantas, a extraer los granos, los frutos, las flores. Tienen un pico muy fuerte y filoso con el cual pueden extraer, pueden triturar. Son aves que prefieren no bajar al suelo, aunque a veces uno la puede encontrar en el suelo cuando no tienen alimento en otro lado. Y sí tienen, como dijimos, un pico fuerte y afilado con el cual potencialmente podrían dañar una estructura como el silobolsa. Sus patas, si bien son muy móviles y las utilizan como una mano prácticamente, no están adaptadas para romper cosas. Entonces, estas aves potencialmente sí podrían dañar los silobolsa con el pico, aunque también es algo a ser estudiado y demostrado, digamos, con un estudio estandarizado y científico. Sí hay reportes informales, pero no ha sido realmente establecido. Con el tema de caranchos, es importante resaltar que son aves, si bien son oportunistas, son aves más bien carnívoras. Se alimentan de carne de vertebrados, de invertebrados, y como son oportunistas, también si encuentran carne muerta, o sea, carroña, también la pueden consumir.
son también bastante importantes porque de casi todos los organismos que se alimentan son en alguna forma perjudiciales. Comen palomas, comen cotorras, comen roedores, comen liebres, todas las cuales pueden producir daño en cultivos. También comen insectos, sobre todo larvas y ninfas de insectos terrestres. Y bueno, tienen por su dieta, sí, un pico muy fuerte, muy afilado, y las patas también son fuertes, aunque no como depredadores más especializados como halcones y aguiluchos. Pero bueno, con esa serie de adaptaciones existiría una posibilidad remota de que produzcan el daño. El tema es que son especies carnívoras, son animales carnívoros. Entonces la posibilidad de que vayan a buscar grano del silo bolsa también es bastante remota. Tendría que ser un daño más bien accidental, de pararse en el silo bolsa por algún motivo y producir el daño accidentalmente. También se ha reportado algún daño por gaviotas en zonas costeras. Las gaviotas son animales también carnívoros, adaptados a alimentarse sobre todo en las costas de ambientes acuáticos, costas de mar, de lagunas. Consumen también vertebrados e invertebrados. Tienen también un pico bastante fuerte y afilado, las patas no, son débiles, adaptadas más al ambiente semiacuático, tienen membranas interdigitales y podrían potencialmente producir daño a los silobolsa, sobre todo porque una de las especies, que es la gaviota cocinera, no es esta que está acá, es otra, es muy adaptable y se ha observado, hay un trabajo por lo menos científico que ha recogido que pueden llegar a consumir granos, sobre todo de girasol, para alimentar a los pichones, cuando están en lugares donde hay mucha agroecosistemas, donde hay mucha abundancia de ese grano. Entonces, potencialmente, dado que buscan granos, podrían y tendrían la capacidad de romper el silo bolsa, podrían ser potencialmente un problema este tipo de aves. Pero también hay que estudiarlo, demostrarlo y hacer un estudio bien hecho. Entonces, bueno, dijimos que no hay evidencia concreta de que las aves ocasionan daños en los silobolsas, pero tampoco hay, por supuesto, si no hay evidencia de que producen el daño, tampoco hay una evaluación de la magnitud de estos daños, pero lo que se recoge de los reportes, estos reportes de relatos de productores o de algún reporte de extensión, es que la misma tendría una baja incidencia, o sea, una baja frecuencia, un bajo porcentaje de las personas que tienen silobolsa sufrirían el daño por aves y a su vez la magnitud de este daño, o sea, la cantidad de pérdidas sería baja, por lo menos por los reportes a los que tuvimos acceso. Entonces surge que hay una gran necesidad de identificar y definir claramente cuál es el problema, definir el objetivo de manejo, revisar las opciones de manejo disponibles en el caso de que hubiese realmente un daño importante por aves, implementar estas estrategias de manejo y monitorear y evaluar los resultados. La identificación del problema tiene que ver con identificar exactamente cuáles son las especies que causan el daño, al igual que lo que comentaba Marcelo con los roedores, con aves es igual o más importante identificar qué aves son las que producen el daño, ¿sí? No es lo mismo hacer un manejo para disminuir el daño, disminuir la abundancia de gaviotas que de palomas, de loros o de caranchos. No tienen sus ecologías en general y su comportamiento no tienen nada que ver, tampoco la abundancia que tiene cada uno. Hay que definir claramente cuál es el problema, ¿sí? Dónde se produce, cuál es la magnitud de ese problema. Hay que identificar la escala a la que queremos trabajar, ¿sí? No es lo mismo trabajar a escala de lote que trabajar a una escala regional. Y también hay que identificar cuánto esfuerzo estamos dispuestos en tiempo y en dinero a poner para disminuir este problema. Algunos aspectos a tener en cuenta si queremos realmente determinar cuál es primero si existe daño por aves en silobolsa y después cuál es su magnitud. Tendríamos que utilizar diseños estandarizados para realizar observaciones y estimar los daños que nos permitan analizar objetivamente cuál es la magnitud de esta problemática. Habría que utilizar herramientas y metodologías estandarizadas. En el caso de observación de aves, las aves son organismos que se alteran fácilmente con la presencia humana, entonces habría que hacer observaciones con objetivos de aumento a la distancia para poder captar realmente el momento en el que dañan el silobolsa, si es que esto ocurre, y si no, con algún dispositivo tipo cámaras trampas,
que permiten, sin la presencia humana, no alterar el comportamiento de las aves. Porque me ha pasado también, queriendo observar comportamiento, por ejemplo, de daño en cultivo en emergencia, que si no está suficientemente lejos, es muy difícil captar el momento en el que producen el daño. Y después, una cuantificación lo más precisa posible, de las pérdidas, ¿sí? Hay que tener una estimación precisa de las pérdidas porque eso nos va a permitir realizar una evaluación costo-beneficio, porque los métodos de manejo para disminuir daño por aves suelen no ser baratos, entonces uno tiene que estar seguro que la evaluación costo-beneficio le va a dar positiva, si no, no vale la pena hacer el manejo. Cuando uno quiere hacer manejo para disminuir daño por aves, el no hacer manejo es también una opción de manejo. De todos modos, una primera medida a modo de prevención, al igual de lo que lo mencionaba Marcelo para el tema de roedores, uno puede evitar ciertas cosas que pueden favorecer a que haya o presencia de aves o un mayor daño por aves. Una es colocar los silobolsa alejados de lugares que puedan atraer a las aves, árboles y vegetación como arbustos o hierbas altas. Eso se ha observado, por ejemplo, con el daño en emergencia, que si tienen una cortina de árboles o un arbustal o un monte cerca, les es mucho más fácil porque las aves están, a su vez que están consumiendo el alimento, están vigilando siempre que no llegue ningún depredador. Entonces, si tienen elementos como árboles o arbustos cerca, es mucho más fácil para ir y volver haciendo daño y refugiándose alternativamente. Entonces, la presencia de árboles, de arbustos, de vegetación alta, densa, favorece que haya mayor daño en general. Entonces, los silobolsa no deberían estar próximos a ese tipo de vegetación. También es muy importante, igual que sucede con el tema de roedores, mantener limpio de grano los alrededores de los silobolsa. Si uno tiene volcado de grano y lleno de granos alrededor de silobolsa, es probable que las atraiga a aves y a otros animales también, y una vez que están ahí, incremente la posibilidad de que una vez consumido ese grano puedan buscar hacer daño en el silobolsa para consumir más grano. También establecer una rutina de revisar las bolsas, monitorear las bolsas una vez al día, ¿sí? Sobre todo para detectar también no solo la presencia de aves, sino la presencia de algún daño, alguna perforación en el silobolsa que podría atraer a las aves. Si se detectan, orificios en los silobolsas, repararlos con las medidas habituales de reparación de los silobolsa para evitar justamente atraer a las aves y otros animales. Y en el caso de que uno realmente logre comprobar daño por aves en silobolsa, las aves realmente perforaron, dañaron el silobolsa y el daño es de relativa importancia, uno puede pasar a considerar algunas alternativas de manejo. En general, lo que se puede hacer tiene que ver con la exclusión de las aves, o sea, separar a las aves del silobolsa, o con la prevención, ¿sí? Por medio del ahuyentamiento o la repelencia. La exclusión se logra a través de la utilización de redes y el ahuyentamiento o repelencia se logra a través de medios físicos, como pueden ser los dispositivos auditivos y visuales, o por medios químicos, como pueden ser los repelentes. En el caso de los medios físicos, existen unas redes, empresas norteamericanas venden unas redes especiales para silobolsas. Nosotros no la hemos probado, no tenemos un conocimiento de la eficacia que tienen para disminuir el daño en aves en silobolsa, pero se venden. En este caso, cuando se utilizan redes, hacer este tipo de redes para silobolsa o redes a lo mejor para ensayos o para frutales, es muy importante lograr que la exclusión sea total. O sea, si se utiliza la red tiene que cubrir desde arriba hasta abajo, porque por cualquier lado podrían entrar las aves. Entonces, en este caso, la red tiene que estar cubriendo la totalidad del silobolsa, no dejar ningún lugar para que entren las aves. Este sería el único caso con el tema de aves, en que una medida podría ser la solución para el problema, ¿sí? En el caso que existiera. Pero el problema en este caso es que en general es la medida más costosa, ¿sí? Las redes son caras. No tenemos, como dije, no encontramos ninguna evaluación concreta de la efectividad de este tipo de redes para detener a las aves. Repelentes auditivos, conocemos el uso de repelentes auditivos
con otros fines, no para silo-bolsa, pero dado que uno de los principales problemas que tienen los repelentes auditivos es que cubren poca superficie, en el caso de los silo-bolsa podrían funcionar. Estos consisten sobre todo en la utilización de cañones de explosión, pirotecnia y disparos de escopeta, y también hay algunos dispositivos que producen unos sonidos estridentes que espantan a las aves, sobre todo de estos dispositivos tipo BirdGuard que dice acá, que acá está una de las empresas que lo comercializa. Bueno, estos son tipos de dispositivos que han sido utilizados con otros fines y que podrían, como su limitante en general es que cubren poca superficie, podrían tener cierta utilidad en el caso de silo-bolsa, porque no tenemos este problema de grandes superficies. Después están los repelentes visuales, que muchas veces se utilizan en combinación con los auditivos, ¿sí? Una combinación de los dos. También tienen el problema de cubrir poca superficie, pero en el caso de silo-bolsas podrían funcionar. Básicamente hay varios repelentes visuales, pero los más conocidos son cintas reflectoras o cualquier otro dispositivo que produce reflejos. Generalmente tienden a persuadir a las aves de bajar al lugar. El uso del clásico espantapájaros o esfinges suspendidas de depredadores, sobre todo aéreos. O si no, algunos utilizan banderas, también que se mueven con el viento, o algunos globos con ojos así atemorizantes, que les llaman terror eyes en inglés. Todos estos tienen una cobertura limitada, pero que no sería una limitante en el caso de silo-bolsa. Muchos de estos dispositivos han tenido un buen éxito, por ejemplo, para problemas con aves en ambientes urbanos, pero un éxito mucho más bajo en ambientes agropecuarios. Hay una serie de aspectos a considerar si uno quiere utilizar estos repelentes físicos para controlar el daño. Y es que la eficiencia es limitada. Bueno, la delimitada en el espacio dijimos que no era un gran problema para los silo-bolsa, pero sí es limitada la eficiencia en el sentido que las aves son seres vivos inteligentes y tienden a acostumbrarse con el tiempo, ¿sí? Cuando empiezan a identificar que realmente ese ruido que les molestaba o ese reflejo no es una amenaza, se tienden a acostumbrar, lo empiezan a ignorar y empiezan a bajar nuevamente. Entonces es fundamental variar la intensidad, variar la frecuencia. A veces los dispositivos de sonidos estridentes o los cañones tienen alguna forma de programar la frecuencia con que se producen los sonidos de forma aleatoria, entonces no es monótono, sino que va variando la frecuencia con la que se producen los sonidos, y eso logra seguir produciendo un poco de efecto sorpresa. De todos modos, a la larga se terminan acostumbrando, entonces es fundamental irlos moviendo de lugar, cambiando la frecuencia, moviendo de lugar los dispositivos visuales. Hay que hacer todo un trabajo por este tema de dispositivos físicos. Sí. Queda poco tiempo. Bueno, y esto hace que requiera bastante esfuerzo y que por lo menos una persona tenga que estar encargada todo el tiempo de aplicar estos dispositivos. Y todo necesita una evaluación costo-beneficio, como dijimos. Repelentes químicos, también el efecto de los repelentes químicos, hay primarios y secundarios. Hay primarios como, por ejemplo, el atranilato de metilo que mencionó el señor, que lo que producen es un efecto primario, irritación de la mucosa bucal o mal gusto. Las aves prueban y entonces no vuelven al lugar porque no les gustó. Y después de repelentes secundarios, que lo que produce es, lo ingieren y tiempo después le produce una descompostura o un malestar. En el caso de Argentina, hay algunos biorrepelentes aprobados del tipo primario que tienen una efectividad variable, que tiene mucho que ver con que tienen un corto tiempo de repelencia efectiva. Muchos son lavables con agua, o sea que si llueve hay que volver a aplicar el producto. Y bueno, muchas veces en ese sentido la evaluación costo-beneficio a veces no da muy bien. Y tampoco hay evaluaciones concretas que demuestren que funciona y que disminuye el daño por aves. Otra alternativa, que también ha sido utilizada en otros casos, sobre todo en ambientes urbanos, es la utilización de las rapaces naturales. Eso puede ser un aumento pasivo o activo. Uno puede favorecer que lleguen más rapaces tirando carne o tripas de animales,
o a veces aumentando el número de perchas que le gustan a las rapaces para posarse, y eso puede favorecer que al haber una mayor cantidad de rapaces se acerquen menos especies, sobre todo como palomas y loros. Algunos hacen una cosa todavía que va un paso más adelante, que es el uso de la cetrería, ¿sí?, que se usa sobre todo en ambientes urbanos para el tema de problemas con aves en iglesias y campanarios, y que en ambientes extensivos, bueno, tiene algunos problemas. Fundamentalmente, uno ya se mete con regulaciones más específicas de fauna silvestre, puede estar, en el caso, por ejemplo, de cetrería, se hace en general con halcones peregrinos, que son especies que tienen algunos problemas de conservación, entonces uno tiene que, bueno, ya se mete un poco más con la legislación específica de cada especie. Bueno, relación numérica predador-presa, territorialidad de las aves, hay impacto en especies no blanco, a veces terminamos también afectando otras especies que no tienen nada que ver con el daño, y la relación costo-beneficio, y ahí suele no dar porque la cetrería, sobre todo, es una medida cara, ¿sí? Los cetreros cobran bastante dinero por prestar sus servicios. Entonces, ya un poco terminando, en síntesis, es fundamental, en este caso, realizar un adecuado diagnóstico y cuantificación del problema, ¿sí? Tenemos que saber de qué magnitud es el problema que estamos enfrentando, definir cuál es el objetivo de manejo y qué se espera obtener con el mismo, qué espero, que desaparezcan las aves, que baje el daño de determinado umbral, no tener daño, qué es lo que estoy esperando del manejo. Revisar opciones de manejo disponibles, poniendo especial énfasis en lo que tiene que ver con la prevención y protección y exclusión, ¿sí? Es muy difícil ya que las medidas tengan éxito una vez que estoy con el problema encima y las aves están ya en gran cantidad establecidas en el lugar. Implementar estrategias y medidas de manejo, bueno, pasar a la implementación de las estrategias y esas medidas de manejo, y muy importante, aunque se hace muy pocas veces, sobre todo en el tema de daño por aves o del combate de aves plaga, como ha sido el caso por ahí de la cotorra, es muy raro que haya un monitoreo y evaluación de resultados en el largo plazo. Realmente seguirlo en el tiempo, a ver cómo las medidas de manejo que yo voy aplicando inciden sobre lo que sea que quiero solucionar, si es bajar los niveles de daño o bajar la abundancia poblacional de la especie que lo está produciendo, ¿sí? Es fundamental y sostener eso, sobre todo cuando va desapareciendo el problema o cuando hay años que no hay daño, es muy difícil. La gente generalmente tiende a reaccionar cuando tiene muchos problemas, y cuando empieza a haber menos problemas deja de implementar las medidas de manejo. Entonces es muy difícil seguirlo en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Sebastián. Podemos tener algunas preguntas. Me gustaría si hay presentación de casos o de información o de experiencia, la hagamos corta, así podemos rescatar mucha información del auditorio más que nos puede servir y le puede servir a ellos como investigadores. Buenas tardes. Hablaste del potencial peligro de las gaviotas y nosotros particularmente en este año tuvimos 2 bolsas, una al lado de la otra, picoteadas, el lomo picoteado de punta a punta. Ajá. Nos pasó en un campo que al principio pensamos que eran cotorras, porque había un monte, pero resulta... ¿Cómo? Resulta que las bolsas afectadas estaban en el fondo, lejos del monte, alrededor de una laguna, y las vimos a las gaviotas. Y la picotearon mucho, de hecho la tuvimos que encintar toda y gastamos 50 o 60 rollos fácil en cada bolsa. Bueno, eso era para contarlo, para compartirlo. Sí, ¿llegaste a ver qué especie? Las blancas. La gaviota cocinera, digamos, la más común. Sí. Sí, esa es una de las más probables, que por sus adaptaciones y por el hecho que ya se la vio que consume granos, son especies bastante oportunistas, aprovechan muchas estructuras humanas para alimentarse, así que es probable que haya daño. Eran picotazos, había 5 o 6 picotazos, a los 20 centímetros lo mismo,
y en pocos lugares habían agujereado realmente como para poder comer. Claro. Sí, sí, es ¿Zona? probable. Sería bueno aclarar la zona. Navarro, provincia de Buenos Aires. Navarro, provincia de Buenos Aires. Sí, eso, o sea, está todo por hacer, digamos. Habría que establecer lugares de monitoreo donde realmente uno pueda poner puestos de observación y poder, digamos, describir cómo se produce ese daño y después cuantificar, digamos, de qué nivel de pérdida estamos hablando y cuáles son las Fue estrategias que se en pueden un solo hacer. momento, porque nos pasó, lo detectamos, lo tapamos y nunca más volvió a pasar. Claro, claro. Lalo. Solamente un comentario. En Brasil se da, a ver, creo que los daños en bolsas por aves normalmente no son por una cuestión de consumo, sino son totalmente accidentales, en términos generales. De todas formas, en Brasil lo que se da bastante en zonas muy llanas, no en las zonas tradicionales, sino en las nuevas zonas, estamos hablando de Mato Grosso, oeste de Bahía, donde son planicies muy, muy extendidas, con rapaces, ellos les llaman gaviones. ¿Cuál es la especie? No sé. Carancho seguramente no, pero tiene que ser alguna rapaz, que se posa normalmente en zonas altas donde voltear el panorama. Esto es una percepción nuestra que se puede dar al estar los silobolsas en el campo, que las lauchas andan dando vuelta por ahí, claro. Y entonces aparecen para comerse las lauchas y se paran arriba de las bolsas y pueden hacer algunos pequeños agujeritos. Normalmente lo que hacen los gauchos en la zona es poner bolsas de las semillas, ¿sí? Bolsas con tierra o bidones con agua arriba de la bolsa para que el bicho se pare sobre esa bolsa, sobre el bidón, que queda un poquito más arriba, le da mejor panorama y evita los daños en las bolsas. Sí, sí, puede ser tranquilamente una medida. En la misma zona de Mato Grosso yo estuve con un productor que en vez de hacer eso ponía un poste con un travesaño para que se pose el ave arriba de las bolsas, el ave veía todo y no se posó más en las bolsas. Claro. Sí, eso probablemente haga que haya menos palomas y otro tipo de aves, porque generalmente funcionan como repelentes también. ¿Alguna pregunta más? Si no, le agradecemos la muy buena presentación.